¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En Maipú está falleciendo más gente por la delincuencia que por el COVID. Así se refirió la alcaldesa Katy Barriga a la situación que está viviendo su comuna. Esto luego que una mujer fuera asesinada con el conocido método de salida de banco. Bueno, con el fin de reducir este delito, un grupo de parlamentarios propuso reingresar un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en las sedes bancarias. Por lo general, las bandas se datean a través de llamadas para atacar a sus víctimas. Camilo Zavala nos cuenta más. Hola chicas, esta vez voy a hacer extensiones pelo a pelo, así que va a quedar hermosa. Ruth del Pilar era activa en redes sociales, mantenía vínculo directo con su clientela, era estilista, tenía un salón de belleza en Maipú. Hola chicas, estoy con Pilar porque ella me va a hacer hoy las pestañitas. A sus 40 años, esta mujer de nacionalidad peruana vivía entusiasmada con sus proyectos. Su negocio era cada vez más conocido. Atendía a modelos y a influencers. Iba todo perfecto con su vida y el trabajo. Pero todo se vino abajo de un segundo a otro la mañana de este lunes. Lamentablemente, en cosa de solamente 2 semanas, tenemos que hablar de la nueva víctima fatal en la comuna de Maipú, producto de una encerrona. Ruth es otra víctima de la delincuencia. Fue atacada por 4 desconocidos afuera de su casa en Isabel Riquelme. El método fue uno ya conocido en el mundo delictual. Le llaman salida de banco. Ella iba en compañía de su marido. 4 niños chicos, un niño chico de 5 años, imagínate, que no alcanzó a disfrutar nada su madre. Y nada más, pues. Y que esta delincuencia pague de una vez por todas. Este lunes sacaron 7 millones de pesos de un banco ubicado en Cerrillos. Seguramente, por un dato, un grupo de hombres los siguió hasta abordarlos justo en la entrada de su casa. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana y un delincuente disparó a sangre fría directo al tórax de Ruth. Uno piensa que nunca le va a pasar a uno en realidad. Uno ve estas cosas tan lejanas porque las ve en la tele, como uno no sale mucho, entonces piensa que no le va a pasar nunca. Pero sí te pasa. Y te pasa porque este país está malo. Huyeron con todo el dinero. Eso es lo que menos le importa al esposo de Ruth. Solo quiere que las policías ubiquen lo más pronto posible a los responsables. Su círculo íntimo mantiene una cruzada pidiendo que con urgencia se haga justicia. Fueron víctimas de una salida de banco con seguimiento hasta la casa. La verdad es que es una técnica usual, marcar a las potenciales víctimas, luego hacerles un seguimiento. En varios casos, lamentablemente, estas conocidas salidas de banco también han terminado con asesinatos. Hace 10 años, un grupo de parlamentarios impulsó un proyecto de ley que proponía evitar el uso de celulares al interior de los recintos bancarios. Lo sabemos, las bandas se avisan entre sí y pasan el dato vía telefónica. La iniciativa va a ser reingresada en el Congreso. Esto es un tema que existe en otros países, existe en Argentina y existe en Estados Unidos, donde se prohíbe hablar precisamente para evitar este tipo de marcaje de las personas. Pero tenemos que avanzar hacia la creación de una nueva policía especializada en orden público, que aborde este tema de manera específica. Asalto con víctimas fatales. Ahora fue Ruth. En Maipú dan una cifra particular con lo que está pasando en esa comuna. Y miren ustedes qué curioso. Está falleciendo casi menos gente por COVID que por la delincuencia. La violencia en algunos de los eventos sigue siendo preocupante, y particularmente cuando esa violencia está acompañada del uso del arma de fuego. Por eso es justamente que ponemos el foco en la delincuencia organizada. Estilista emprendedora quería hacer crecer su negocio con la inversión millonaria que le arrebató un grupo de delincuentes. La vamos a recordar como era, una mujer trabajadora de la casa. Ruth del Pilar Bocanegra. Le dispararon a quemarropa este 8 de marzo en el umbral del portón de su hogar. Su familia espera retirar el cuerpo este miércoles del servicio médico legal. Veamos esta imagen captada en horas de la tarde de hoy, en la que se aprecia una grúa al lado del monumento del general Baquedano. Bueno, hizo que muchos pensaran y se preguntaran si la estatua sería retirada. No fue así, solo comenzó a ser reparada luego de que los daños que sufrió tras su nuevo ataque ocurrido esta jornada de día lunes. ¿Va a permanecer esta obra en el lugar o será trasladada? Bueno, este miércoles hay una reunión que es clave, como nos cuenta Juan Carlos Alarcón.
La luz traspasa la pata izquierda del caballo del monumento al general Baquedano. Las fotos también son testimonios de lo ocurrido la tarde del lunes 8 de marzo, cuando un grupo de manifestantes vestidos con overoles blancos y con diversos implementos buscaron desestabilizar y debilitar la tradicional estatua. Ayer veíamos una sierra eléctrica, una galleta utilizada en la construcción para intentar destruir el monumento. El pasado viernes fue incendiada, lo que originó un polémico comunicado del Ejército, en donde se tildó de cobardes, desadaptados y antichilenos a quienes lo vandalizaron. Yo creo que deberían cercarlo, no sé. La verdad es que cayeron tantas otras estatuas que yo siento que esa ya debería haber caído cuando cayeron las otras. Creo que no se debe mover de ahí porque es nuestro patrimonio y hay que defenderla. El 18 de septiembre de 1928 se inauguró la obra que recuerda al llamado general invicto y a su caballo Diamante, de bronce macizo fundido en la Escuela de Artes y Oficios y con pedestal de piedra verde. Con ella se homenajeó la figura de Manuel Baquedano. La gente lo quería muchísimo, fue respetado toda la vida y es así que el año 27 se decide por erogación popular, haciendo una colecta, hacer este monumento. No fue una cosa impuesta por el gobierno ni pedida por el ejército. La base del monumento también es un símbolo. Ahí se ubica una tumba que guarda los restos de uno de los soldados fallecidos en la Guerra del Pacífico, el llamado soldado desconocido. Hay una sepultura y un cuerpo, ¿no es cierto?, sagrado, se puede decir, ¿no es cierto?, un soldado que muere sin saber su nombre en la Guerra del Pacífico. Lo cierto es que desde el 18 de octubre de 2019 la estatua ha sido vandalizada en innumerables ocasiones. Eso sí, la violencia del último ataque provocó que a primera hora de este martes fuera inspeccionada por un grupo de expertos de monumentos nacionales que evaluó los daños. Los hechos han provocado un intenso debate en el país. Lo que hay que hacer es meter presos a quienes violentan en contra de él. Y para eso Carabineros tiene que hacer un buen trabajo para identificarlos rápidamente. Desde el tema de fondo y lo preocupante para el país es la declaración de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que se han creído o se han autoasignado una actitud deliberante, han opinado políticamente una cuestión que no les corresponde porque nadie les pidió su opinión. Los destrozos han inquietado al ejército. Para los historiadores, el monumento inaugurado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo es demasiado relevante para salir del sector. El problema no es el monumento baquedano, el problema es la violencia. El problema es que algunos amparan esa violencia, algunos le prestan ropa y presentan proyectos de ley y no nos parece la actitud de aquellos que simplemente guardan silencio frente a esa violencia o que se sienten más enojados con una carta. Ante esto, dos parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de ley que busca tipificar el delito de terrorismo urbano para quienes destruyen monumentos como el del general Baquedano. Con la marca que quedó. Tras los daños, se detuvo a Andrés Sáez, de 38 años, quien fue formalizado por daño al patrimonio nacional. Quedó en libertad. Va a quedar en libertad, no puede acercarse, no puede concurrir a manifestaciones en lugar del hecho, tiene prohibición de salir del país, se debe firmar una vez al mes. Durante la tarde sorprendió esta imagen, la reparación a la que fue sometida la base de la estatua de Baquedano. Y este miércoles la discusión continuará, porque el Consejo de Monumentos se reunirá para debatir su futuro, instancia que analizará el informe y que tiene la potestad de decidir si el monumento se mantiene o se retira del lugar como lo ha exigido el ejército. Y atención con esta imagen, lo que estamos viendo es el ataque a la Catedral de Antofagasta. Como usted observa, el fuego avanzó por sus puertas de más de 100 años de historia. Un hecho de violencia que generó repudio entre los vecinos. Por ahora solo hay un detenido de 16 años. Poco más de 6 cuadras había avanzado la marcha por el 8M cuando parte del frontis de la iglesia catedral comenzó a arder. Multitudinaria y pacífica manifestación en pleno centro de Antofagasta que se vio interrumpida cuando un grupo se descolgó y encendió las puertas del recinto, las que terminaron totalmente destruidas. Da vergüenza que hagan eso, da vergüenza. Chile no se merece que hagan esto, respétense. El tema de estar quemando, destruyendo al final
todo lo que ha costado que Antofagasta esté un poco más bonito, me parece una tontera. Fueron estas imágenes captadas por el dron de Carabineros las que permitieron identificar a quien lanzó líquido acelerante al fuego, un menor de solo 16 años con antecedentes previos por otros delitos. Hay una persona detenida, ¿cierto? Por los hechos comprobados con elementos fílmicos, ¿cierto? Y de seguimiento por drones, y personal que estaba también a pie siguiéndolo sin perderlo de vista en ningún momento después de ocurridos los hechos. 107 años de historia, literalmente destruidos. Las puertas eran las originales, datan de 1914. Solo el refuerzo de acero al interior de la iglesia evitó que el fuego se propagara. Me da vergüenza vivir en una ciudad donde tanto la dañen tan feo. Hasta los mismos que causan las cosas ni saben qué es lo que están haciendo. Rabia, pena, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Ataque a un edificio que no fue el único en el país. En Rancagua, manifestantes lanzaron elementos al interior de la primera comisaría. 2 mujeres fueron detenidas. En Antofagasta, la subcomisaría norte fue atacada con elementos contundentes, bombas molotov y fuegos artificiales. Un carabinero resultó lesionado. Como intendencia, lo haremos parte de las querellas contra las personas que resulten responsables de los hechos delictuales que se dieron el día de ayer. El único detenido por el ataque a la catedral fue formalizado por desórdenes públicos e incendio a un edificio patrimonial. Se solicitó la internación provisoria, pero el juzgado determinó solo la sujeción al cename, es decir, se debe presentar periódicamente ante una autoridad del organismo. Por ahora se evalúan los daños y cómo se podrá reparar esta histórica catedral de Antofagasta. La oposición acusó chantaje del gobierno luego que el ministro de las Express asegurara que sin el estado de excepción miles de chilenos perderían diversos beneficios como el IFE y el bono COVID. Aún así, y en medio de diversos cuestionamientos al toque de queda, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca extenderlo. ¿Quién tiene la última palabra? Marian Basso con los detalles. En 7 días culmina el estado de catástrofe y en manos del Congreso está su renovación por 90 días, extensión que espera el gobierno como medida de control para la pandemia. Y este miércoles el Ejecutivo sorteó la primera valla y por 102 votos a favor y 42 en contra, se aprobó la iniciativa en la Cámara de Diputados. Aprobada la solicitud de su excelencia el presidente de la República. El país no puede naturalizar un estado de excepción que por su naturaleza es excepcional. ¿Cuál es la efectividad sanitaria? ¿Cuánto ha ayudado el estado de excepción? Estamos en un momento crítico. Es la situación sanitaria la que exige que se pueda prorrogar este estado de excepción. Discusión que comenzó temprano y que contó con la presencia del titular de salud. Vengo a dar la opinión del Colegio Médico, del Comité de Expertos, de todos los que opinan que es un tema importante para la salud, sin lugar a dudas. El ministro París aseguró que en Chile existen más de 27.000 casos activos de COVID-19 y que la última semana se registraron más de 5.000 contagios en 4 días consecutivos. Por eso aseguró que sí o sí debe mantenerse el estado de excepción para asegurar las medidas de contención. Pero no fue el único argumento del gobierno. Las declaraciones del ministro de las Express, Juan José Ossa, provocaron la primera polémica. Este Congreso, presidente, sabiamente legisló distintos beneficios, presidente, que perderían los chilenos y chilenas si este estado de excepción finalmente no es prorrogado. El IFE, el bono COVID, crianza protegida. Frase que causó indignación entre los parlamentarios. No vamos a aceptar el chantaje que significa aprobar esta extensión. Típico chantaje matonesco de la clase alta chilena. La oposición y parte del oficialismo plantearon 2 inquietudes ante la propuesta de prórroga del gobierno. La primera de ellas, se debe evaluar el toque de queda o derechamente deponerlo. No es razonable que haya toque de queda cuando paralelamente se autoriza el funcionamiento de los cines, de los gimnasios. Me cuesta entender que no vean que el toque de queda tiene que ver con restringir la movilidad, porque la principal foco de contagio son precisamente esos momentos después del trabajo. Discusión en la que intervino el ministro París. Cualquier medida que permita relajar las conductas de las personas
nos va a hacer aumentar el número de pacientes. El otro reparo surgió tras la polémica de hace una semana, cuando el presidente Piñera vinculó la mantención del estado de catástrofe con los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. Si se desvirtúa el estado de catástrofe y se pretende utilizar en la Araucanía, daría lugar a una acusación constitucional. Con el estado de excepción y en la Araucanía han aumentado los actos terroristas, así que no se preocupen, al revés. El gobierno aseguró que la extensión del estado de catástrofe tiene estrictos fines sanitarios y con esa premisa buscarán que este miércoles el Senado apruebe la medida que vence el próximo 13 de marzo. La prórroga así ya sortió su primera valla en la Cámara de Diputados y si recibe el respaldo en la siguiente instancia provocará que Chile cumpla más de un año bajo estado de excepción y toque de queda. ¿Es efectiva la etapa de transición? Bueno, esa es la pregunta que se hacen los expertos tras cifras que apuntan a incrementos en contagios en las comunas que están en esa fase del plan paso a paso. Una de ellas, por ejemplo, es San Miguel. El informe lo vemos junto a Claudio Arevalo. Retroceden a transición. Monte Patria, Quilicura, Conchalí, Renca, Lonquimay. Y en total 20 comunas pasan a fase 2 a contar del jueves. Serán entonces 174 territorios a nivel nacional que estarán en etapa de transición, menor confinamiento y mayores libertades que en cuarentena. Igual que efectiva que esa medida, al parecer no. 107.000 habitantes tiene San Miguel, que desde el 10 de diciembre está en transición, transformándose en una de las comunas de la región metropolitana con mayor tiempo en esa etapa. Para los habitantes de esta comuna, prácticamente el límite entre las distintas fases es confuso. Es que transición, no sé realmente, para mí no sé lo que significa transición. Todavía siguen los casos y no ha habido cambio. Hace 93 días San Miguel pasó de cuarentena a transición. Aquella vez los casos activos eran 70. Tras el paso a etapa 2 el aumento fue sostenido, 123 en enero, 126 en febrero y 202 en el último informe epidemiológico. Las alarmas, por supuesto, se encendieron. San Miguel ha sido una comuna que nos ha preocupado en los últimos días. No hemos podido detectar una causa específica de esa elevada incidencia que sostiene y en ese sentido hacemos un llamado a las personas que nos colaboren. La fase de transición pareciera no tener un impacto, digamos, en la disminución de los casos. Quizás en esto que llaman el agotamiento pandémico se esté dando en nuestra comuna, digamos, con más frecuencia. Agotamiento pandémico, dice el alcalde de San Miguel. Lo cierto es que el alza de casos activos en etapa de transición también se ve en otras comunas, como La Cisterna, Buin o Pedro Aguirre Cerda. Efectividad de la fase 2 que abre la discusión entre los expertos. Estar en fase 2 significa una situación epidemiológica extremadamente mala, al punto de estar muy cercana a la fase 1, que es cuarentena total. En ese sentido, esperamos que las autoridades puedan revisar las aperturas progresivas que se han llevado a cabo, sobre todo en actividades que no son esenciales para el normal vivir de las personas. Que no lo podemos dar todo, ni tampoco lo podemos restringir todo. En ese sentido, fíjese que a mí me parece bastante más razonable terminar con las cuarentenas propiamente tal. La que podemos salir a comprar todas las semanas si uno quiere y el fin de semana hacer nada, quedarnos en la casa. La comuna fase 2 no se puede salir los fines de semana. No sé la diferencia, pero en general tengo que cuidarme bien. Dudas y certezas respecto a qué se puede o no hacer en etapa de transición, que ha cambiado aspectos desde su implementación a la actualidad. Menos libertad de movimiento en un comienzo para personas y mayores restricciones para restaurantes que antes podían solo repartir comida y ahora pueden recibir a gente en espacios abiertos. Gimnasios solo se podían desde la fase 4, ahora están abiertos en transición. Lo mismo que las clases presenciales, antes recién en fase 3. Es una medida efectiva. Cuando la hace, te fija en una zona, en un área que está interconectada, la hace simultáneamente y permite limitar las actividades sociales de una mejor manera. Acá necesitamos un poco más de la gente, aunque yo sé que la gente está cansada. El volver a cuarentena, la verdad, es que no es la mejor medida hoy día. 174 comunas en transición, 17 millones de chilenos en cuarentena este fin de semana. Pese a lo extremo de las medidas, las cifras lamentablemente siguen al alza.
Y esto es increíble. Un día de furia protagonizó el conductor de un camión que embistió repetidamente a otro vehículo hasta destruirlo. Además, derribó un poste del tendido eléctrico. La insólita escena ocurrida en Providencia fue registrada por transeúntes que no podían creer semejante nivel de violencia. Rodrigo Cid tiene los detalles. Empiezo a escuchar choques, o sea, unas embestidas diarias y yo digo, pero bueno, yo me pregunto, ¿qué está pasando? Con un fierro que el tipo del furgón se le tiró encima del camión y en el parabrisas del camión empezó a... Un poste a punto de caer al suelo, vidrios esparcidos sobre el pavimento, un espejo destruido, una cinta de plástico que indica peligro. Vestigios de la tarde de furia protagonizada por el chofer de un camión en la comuna de Providencia. Un aparente altercado con el conductor de otro vehículo terminó de una forma tan insólita como violenta. Que al parecer el camión rozó a la furgoneta un poco y de repente los dueños de la furgoneta, los que manejaban adentro, se bajaron con unos palos, unos alambres y empezaron a golpear al camión a tal punto que le rompieron los dos espejos delante. El conductor del camión respondió de una manera agresiva ante ellos también y empezó a retroceder y empezó a embestir a la furgoneta. Ocurrió la tarde de este lunes en José Manuel Infante con Valenzuela Castillo. La habitual tranquilidad del sector, donde se ubican el Hospital del Tórax, el Instituto de Neurocirugía y el Geriátrico, se vio interrumpida abruptamente y por una inaudita escena. Justo estaba en el cruce del Hospital Geriátrico y ahí vi que el camión estaba que lo chocaba al furgón, ¿ya? Pero eran reiteradas veces, como que el camión quería hacerle mucho más daño. El del camión bajó con un palo, un fierro, no sé, y comenzó a seguir pegándole al auto. De ahí se agarraron a golpe, eran como 3, 4, no me acuerdo. Comenzaron a pelear y había un poco de personas que intentó separarlo, pero ellos no están ni ahí. Los conductores involucrados entregaron su versión al personal de seguridad ciudadana de Providencia. Me pasaron a llevar el espejo del camión. Cuando se reventó el espejo del camión me saltaron todos los vidrios en la cara y moví el camión hacia el lado. Se bajaron del vehículo con esos fierros, me reventaron el parabrisas y me empezaron a tirar fierros para adentro. Entonces yo puse reversa y me tiré para entrar contra ellos. Nosotros paramos ahí y el señor bajó agresivo y luego se alocó y le daba la camioneta, le daba y hasta que lo hizo pedazo. Los ocupantes del vehículo menor presentaron una denuncia por daños ante Carabineros. Se trata del segundo incidente protagonizado por un conductor en Providencia en menos de 24 horas. El pasado domingo, un sujeto atropelló a un funcionario municipal que pretendía fiscalizarlo frente a la plaza Pedro de Valdivia. Y ahora, el chofer de este camión embistió reiteradamente a una furgoneta. Todo esto a plena luz del día y en un concurrido sector. Aquí un camión tiene, al parecer, una disputa con otro vehículo, retrocede, se va hacia adelante, choca todo lo que hay alrededor, le da lo mismo si es que hay un transeúnte a quien puede matar. La verdad es que es una conducta criminal que uno no puede entender. Personal contratista realizó labores para el reemplazo del poste derribado por el camión. Tanto la compañía eléctrica como las empresas de telecomunicaciones afectadas anunciaron acciones legales. Consecuencias jurídicas y económicas de un acto irracional, cometido por un conductor que hoy se encuentra en libertad. Y atención con lo siguiente, porque el metro aseguró que va a funcionar en su horario normal y con medidas de contingencia y refuerzo de la seguridad, esto ante el llamado a paro de un grupo de trabajadores. El Sindicato de Profesionales y Técnicos del Metro anunció la paralización para mañana en protesta a lo que consideran nulo diálogo que han tenido con la administración a favor de sus demandas. A esto se suma, según detallaron, la reducción de sus salarios durante 2020
y despido de funcionarios subcontratados. La empresa aseguró que va a operar en todas sus líneas con su horario habitual a partir de las 6 de la mañana y hasta las 22 horas. Además, asegura que ha dispuesto diversas medidas de refuerzo de seguridad para poder enfrentar eventuales efectos del llamado a paralización. Ya hay novedades en el caso del pequeño Tomás. Una nueva zapatilla presuntamente del menor fue encontrada por carabineros en el sitio en el que fue hallado el cuerpo de Tomás. Ello permitiría establecer la ruta de los últimos momentos de la vida del niño. Medio centenar de carabineros, todos con un objetivo: el rastreo masivo del área circundante al sitio donde el viernes 26 de febrero fue encontrado el cuerpo de Tomás Bravo Gutiérrez, de 3 años y 7 meses, tras 9 días de intensa búsqueda. En la manera del hallazgo claramente hay intervención de terceros. Detectives ya habían encontrado una prenda de vestir en el sitio donde Tomás desapareció. Ahora los carabineros hallaron otra prenda, presuntamente una zapatilla, que habría sido reconocida por miembros de la familia. Tanto el hallazgo como su ubicación permiten establecer la ruta del último viaje de Tomás. Al menos un avance, en un caso que, para la madre del pequeño, parecía no tenerlos. La verdad, la paciencia se agota porque estamos hablando de mi hijo, de un niño que fue asesinado cruelmente, y que aún no se sabe la respuesta. Sus críticas apuntan al trabajo del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal, que aún no han descubierto las causas reales de la muerte del pequeño. Si nosotros tenemos que ir al Servicio Médico Legal con toda la gente que nos quiera acompañar a protestar y a pedir respuesta, lo vamos a hacer. Y luego, y si también tenemos que ir a La Moneda, también lo vamos a hacer. Llamaron a marchar para exigir justicia para este miércoles, pero no solo ellos, también por los niños asesinados en un portonazo y un tiroteo en Santiago. Necesitamos un cambio ahora ya, definitivo, así que la marcha se va a replicar en todas las ciudades del país. Y que cambien las leyes ya para las personas, para estos hombres que son violadores, abusadores, que cambien ya, que pueda haber una ley que ya haga cadena perpetua. Ni el Ministerio Público ni el Servicio Médico Legal hicieron comentarios sobre los emplazamientos. Sí se hizo alusión a que fueron los abogados de la madre, pertenecientes a una fundación, los que ofrecieron peritos extranjeros, cuyo trabajo puede retrasar la entrega del cuerpo. Un caso aún abierto, con múltiples diligencias en curso, pero donde, a cuentagotas, aparecen nuevas evidencias. Y polémica generó el anuncio de cuarentena en la comuna de Valparaíso, pero no en Viña del Mar. El Ministerio de Salud explicó que la medida se adoptó por la tasa de incidencia del puerto, pero el alcalde Jorge Charp tildó de irracional esta medida. Mauricio afina su paciencia para enfrentar los controles sanitarios que comenzarán este jueves entre Valparaíso y Viña del Mar por el confinamiento del puerto. Su trabajo a bordo de su vehículo tendrá 1 hora más de trayecto de ida y otra de vuelta, medida que no se explica ya que Viña continuará en fase 2. Valparaíso está en una situación, yo pienso, ya complicada con el tema del comercio, la gente que tiene que trabajar. En la época que tuvimos en cuarentena total, ustedes veían los tacos que se hacían, tú tenías que tomar precauciones, o sea, salir quizás 1 o 2 horas antes porque el control se demoraba mucho. El aumento de casos positivos en la comuna de Valparaíso llevó al Ministerio de Salud a decretar la cuarentena total a partir de este jueves. Polémica determinación que instaló el debate entre los vecinos y las autoridades del puerto. Solo Valparaíso y Viña. Mira, yo ayer me fui a dar una vuelta a Viña, anda más gente que acá en Valparaíso. Entonces, no es lo correcto. A mí me parece bien porque anda mucha gente en la calle, pero debiese entrar Viña junto con Valparaíso. Hoy en Valparaíso no hay condiciones para poder desarrollar una cuarentena adecuada. Comuna fuertemente golpeada en su economía por las manifestaciones sociales y sobre todo por la pandemia. Confinamiento que busca disminuir la movilidad en las calles, como la registrada la mañana de este martes. Si bien Viña del Mar y Valparaíso habían avanzado y retrocedido de la mano, desde la Intendencia aseguran que la estrategia cambió. La estrategia en bloques que se usó durante un periodo de tiempo fue desechada porque no rindió los efectos que se esperaban. Cuando se habla de Valparaíso y Viña del Mar, es la misma relación que hay entre Recoleta e Independencia, porque el comportamiento de su población y los resultados son tan distintos como lo que tenemos acá. Desde el día jueves, Concón va a estar en fase 3, Viña del Mar va a estar en fase 2 y Valparaíso va a estar en fase 1. No se explica. La explicación de las autoridades no tardó en llegar.
Según cifras del Ministerio, Valparaíso se ubica entre las 5 comunas de la región con mayor incidencia, registrando un aumento de casos nuevos de 41,7% en los últimos 14 días. En tanto, Viña del Mar, con un crecimiento moderado, no supera el 14,9%. Las diferencias son gigantescas. La incidencia en Valparaíso es muchísimo más alta que la incidencia en Viña del Mar. Si entendemos que las ciudades que son vecinas y que tienen una alta interacción y que hay alta movilidad entre esas comunas, eso es un factor que reduce el impacto que una cuarentena aislada de Valparaíso puede tener. Total de casos activos que en la región de Valparaíso supera los 2.300, medida que generó molestia de las autoridades, vecinos y trabajadores del puerto por el confinamiento que tendrá la comuna y no las ciudades vecinas. El proceso de vacunación chileno alcanzó hoy día un récord. Como vemos en este gráfico, nuestro país se convirtió en el que más ha vacunado contra el coronavirus por cada 100 habitantes en los últimos 7 días. Miren, con 1,08 dosis por cada 100 habitantes, Chile superó nada menos que a Israel, que hasta ahora era el que ha liderado todo el proceso de inoculación en el mundo, según datos del sitio Our World in Data. Con esto se abre la interrogante de si Chile comenzará a tomar medidas respecto a las personas que ya se han vacunado, tal como está ocurriendo en otras partes del mundo. China, por ejemplo, estrenó un pasaporte para vacunados y Estados Unidos dará más libertades para quienes estén inmunizados. ¿Podría Chile implementar algo similar? Aranza Fernández nos cuenta. Es el primer país que lo implementa. Solo en China existe un pasaporte de vacunación que permite a los ciudadanos del gigante asiático acreditar su situación sanitaria al momento de viajar al extranjero. Se trata de un certificado de salud electrónico disponible para leer en formato QR que muestra información sanitaria del pasajero. Una idea que ha sido evaluada en otros países no solo para agilizar los viajes, sino también para entregar mayores libertades a aquellos que hayan sido inmunizados contra el COVID con el plan completo de vacunas cuando se trata de 2 dosis. Yo teniendo las 2 vacunas tengo derecho a más libertades que una persona que no la pueda tener en respecto a temas sanitarios, porque puede estar más riesgo en la calle una persona que no tenga las 2 vacunas, no va a tener la protección necesaria. Debería ser para todos iguales, no porque ellos van a tener un privilegio de estar con su vacuna, van a tener el derecho de salir, porque las demás personas van a tener que estar encerrados para que ellos salgan. En Estados Unidos hay un cambio de reglas para aquellos que estén vacunados. Podrán reunirse sin distanciamiento social, sin usar mascarilla y en espacios cerrados. También podrán dejar atrás las cuarentenas y no habrá obligación de hacerse un PCR si tuvo un contacto con alguien positivo. Hay algunas actividades que los vacunados con ambas dosis pueden volver a realizar con poco riesgo para su salud. Creemos que estas nuevas recomendaciones son un primer paso importante en nuestro intento por reanudar nuestras actividades diarias en nuestra comunidad. Sin embargo, nos mantenemos en medio de una seria pandemia y todavía un 90% de nuestra población no se ha vacunado con ambas dosis, pero seguiremos trabajando para lograrlo. La idea de un pase verde ha sido habilitada en 2 formatos en el mundo. Algunos lo plantean como un pasaporte de vacunación que permita traslados más flexibles y otros como una forma de ir eliminando restricciones. Israel implementó justamente un Green Pass que permite ir a conciertos, gimnasios y teatros, pero también tiene un acuerdo con Grecia y Chipre para que aquellos que han sido vacunados puedan viajar entre esos 3 países sin mayores restricciones. Según algunos expertos, podría funcionar en la medida que gran parte de la población esté vacunada. Las ventajas potenciales del pase, veamos el mejor momento de implementarla. Yo creo que, por ejemplo, ahora en Chile, en la realidad que estamos viviendo, todavía no podríamos adoptar una medida de ese tipo porque tenemos que primero tener control de la pandemia en el país. Y eso todavía faltan muchos meses conforme se avance con la campaña de vacunación actual. Cuando se piensa como un permiso para eliminar restricciones, hay quienes lo critican. Que solo vacunados con 2 dosis puedan relajar las medidas en sus propios países podría generar, a ojos de algunos, discriminaciones y privilegios. No creo que sea, digamos, una medida correcta que nosotros implantemos alguna forma de discriminación entre los que se han vacunado y los que no. Sobre todo porque no ha sido por voluntad, digamos, de uno vacunarse solamente.
hay un orden que ha estado implementado y eso hace que mucha gente todavía no se pueda vacunar porque no le corresponde. ¿Qué podría pasar acá en Chile respecto al pase o pasaporte verde? Esto en este país, nuestro país todavía no es parte de nuestra estrategia. Hay que decir que lo que nosotros sí sabemos es que las vacunas van a disminuir la posibilidad de enfermar gravemente y eso es lo más importante. Aunque se ha evaluado, aún no hay detalles de cómo se puede implementar un llamado pase verde para chilenos, que sea requerido, por ejemplo, en otros países para ingresar a sus territorios. Lo cierto es que ya hemos avanzado en el proceso de inoculación. Más de 4.225.000 personas han sido vacunadas. Con eso lideramos el ranking de dosis administradas por cada 100.000 habitantes en todo el mundo, incluso sobre Israel. Una presunta violación habría motivado a una joven de 25 años en la región del Biobío a terminar con su vida. Fue en un paseo donde un amigo de años habría abusado de ella. Su familia se enteró al revisar su teléfono y presentó una denuncia ante la Fiscalía. No todas conocieron a Karina, pero las unen las ganas de hacer justicia. Una presunta violación habría gatillado las ganas de acabar con su vida. Es lo que denuncia la familia de esta joven de 25 años, oriunda de Santa Juana. Me dijo, no, mamá, me dijo, tranquila, me dijo. Y después me dice, mamá, me dice, te quiero mucho y cuídate. Que eso fue lo último que yo hablé con ella. Todo comenzó en este camping la madrugada del 3 de enero. Karina festejaba con amigos la llegada de un nuevo año. En el grupo estaba un amigo de hace más de 5 años y con quien compartió carpa aquella noche. Compartían siempre, entonces no estamos hablando de un tipo que la haya conocido recién ese día en el camping. Por lo mismo estaba la confianza de mi hermana hasta para dormir al lado de él, porque era una amistad sincera, por lo menos de parte de ella siempre fue sincera. Como a las 3 de la madrugada ya, Cari ya estaba bebida, por lo tanto dice que se quiere acostar porque se siente mal. Ella se fue a acostar, yo me fui como a los 5 minutos después de que ella se acostó, porque me vine a mi casa. A las 9 de la mañana tengo un mensaje de ella que dice, Carla, ven a buscarme por favor. Karina había consumido alimentos en mal estado y 2 días después fue hospitalizada. Es lo que su familia y amigos sabían. Pasó 2 semanas en una camilla y nunca contó la peor parte. Nunca me dijo nada a ella, porque yo le pregunté que qué le pasaba, no me contó nada. Pienso yo que sentía vergüenza, no fue capaz, a lo mejor se sentía sucia por lo que le hicieron. Pero sus molestias tenían otro origen. La joven se había intoxicado con medicamentos. Fue a María Cristina, a quien se le ocurrió revisar el teléfono de su hermana Karina. Y me voy a su teléfono, porque supe que ella había tenido una conversación previa con el tipo y claro, la evidencia es esa. Y con eso me acerco a hacer la denuncia. Yo creo en lo que dejó mi hija en su teléfono. Y creo que aunque uno ande como ande ebria, ande como anden, a nadie le da derecho de tocarla ni de violarla. Han pasado 2 meses y la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público no ha tenido mayores avances. Quisimos conocer la versión de quien es acusado como autor de la violación, pero declinó emitir declaraciones. Aquí no tiene la culpa la amiga, aquí no tiene la culpa la hermana, nadie de los que estuvimos ahí tiene la culpa. El único culpable es el que viola. Yo no quiero que vaya más Karina, quiero que se haga justicia por ella. Yo sé que mi Karina no está, pero lo único que quiero es que se haga justicia. Karina no tuvo la fuerza para contarlo, son sus amigos y familiares quienes hoy exigen justicia por ella. La controversia en torno a esta entrevista del príncipe Harry y la duquesa Meghan solo crece en Reino Unido. En medio de la crisis, la reina Isabel respondió a través de un comunicado. ¿Qué dijo? Carolina Fernández nos cuenta. La peor crisis de la Casa Real en 85 años. Así tituló el Daily Mirror tras la entrevista de Meghan y Harry a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, comparando la situación con la crisis provocada por la abdicación de Eduardo VIII, el rey que renunció al trono en 1936 para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.
La esperada entrevista provocó una lluvia de reacciones en Reino Unido y el resto del mundo de personas que se mostraron a favor y en contra de las declaraciones de los duques. En Estados Unidos, muchos mostraron comprensión por la situación de la pareja y la decisión de dejar la familia real. Una de ellas fue la tenista Serena Williams. Ella me enseña todos los días lo que significa ser verdaderamente noble. Sus palabras ilustran dolor y la crueldad que ha experimentado. Simplemente no estaban listos para Meghan. Sin embargo, en Reino Unido las opiniones estuvieron bastante divididas. Varios londinenses dijeron que si bien sentían empatía por la pareja, el público solo pudo conocer un lado de la historia. Creo que ella no solo está teniendo un boom en la realeza, sino que también en mi país, y eso no me gusta. Creo que es horrible cómo la ha tratado la prensa. Quienes también reaccionaron fueron personas que han trabajado con la familia real y que se mostraron impresionados. He estado escribiendo sobre esta familia y siguiéndola durante 40 años y nunca, ninguna de esas personas a la que he seguido, he visto un ápice de racismo. Ha sido tan intenso el debate que incluso el prestigioso presentador británico Piers Morgan renunció a su trabajo tras recibir fuertes críticas por haber tratado con dureza a Meghan. Mientras que el príncipe Carlos, quien hizo su primera aparición desde que estalló la crisis, evitó referirse al tema cuando los periodistas le preguntaron. Sin embargo, el Palacio de Buckingham rompió el silencio y emitió un comunicado en nombre de la reina, diciendo que toda la familia se entristece al conocer por lo que han pasado los duques. Las cuestiones planteadas, especialmente las referentes a la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y la familia los abordará en privado. Se trata del primer comentario de la reina después de la entrevista realizada por Harry y Meghan, en la cual acusaron poco apoyo y hasta hablaron de racismo dentro del palacio. Pero la familia real no fue la única que reaccionó. La familia de Meghan también entregó su opinión al respecto. El padre de la duquesa, Thomas Markle, quien ha tenido una complicada relación con su hija y la ha criticado anteriormente, entregó sus impresiones. No deberían. Se excedieron con estas historias con Oprah. Deberían haber esperado, teniendo en cuenta la edad de la reina y de Felipe. Una entrevista que evidenció una profunda crisis en la familia de Windsor y cuyos efectos aún resultan impredecibles. Mientras que la reina Isabel ya se encamina a cumplir 70 años de reinado. Bueno, como vemos, todo el mundo está hablando hoy de ellos, pero ¿cómo se conocieron Harry y Meghan y cuándo decidieron casarse? Franco Ferreira nos cuenta la historia de la pareja que hace temblar a la corona inglesa. Camina por el pasillo Meghan Markle, actriz estadounidense. Ahí la vemos en una escena de la serie Suits, que quizás usted no vio. No se sienta mal, tampoco la vio el príncipe Harry de Inglaterra. Y él se pudo haber sentido peor que usted, porque en 2016, en una cita a ciegas organizada por un amigo en común, conocería a Meghan, la actriz. Un encuentro que resultó, pues el broche de la cita por fortuna no fue un así es la cosa, sino más bien un ¿qué vas a hacer mañana?, poniendo futuro a esa relación. Él es una de las figuras más queridas y respetadas de la realeza británica, comparable incluso con la de su madre, la princesa Diana. Se atrajeron y mucho en común tenían, sobre todo, han dicho, las ganas de cambiar el mundo. Era el inicio de este cuento entre la actriz y el príncipe. 2 citas más tarde deciden irse a acampar juntos a Botsuana, en el sur de África. Y lo que pasa en Botsuana se queda en Botsuana, pero el mundo sí supo que regresaron enamorados. Por otro lado, encarna a la mujer del siglo XXI, empoderada, con trayectoria, con experiencia, estrella del cine, de la televisión, una mujer totalmente distinta a lo que ya se estaba acostumbrado. Harry se vincula a una mujer estadounidense con ascendencia afro, divorciada y lejana a la realeza, pero le propone matrimonio en 2017. Mientras preparan un pollo asado en una noche normal y típica, confesarían luego, como la que podría vivir cualquier persona, en el Palacio de Kensington, claro. Y ahí ya se pone más exclusivo. Meghan, la actriz, se convierte así en duquesa de Sussex, quien al ingresar al compuesto mundo de la familia real no abandona sus posturas relativas al empoderamiento femenino o la defensa del medio ambiente. La pareja vive días difíciles, acusa racismo de la prensa sensacionalista, critican a Meghan por no presentar a su hijo Archie en las afueras del hospital donde nace, por realizar una costosa remodelación al lugar donde viven y hasta por comer mucha palta. En esta batalla nunca reciben demasiado apoyo de la corona.
Hasta que en 2020 se conoció otro golpe al tablero, anunciando que dejaban sus tareas como miembros de la realeza. Se trasladaban a Los Ángeles, Estados Unidos, y perdían varios beneficios. Por muy populares que fueran, de todas maneras habían decidido claudicar de sus deberes dentro de la familia real y de representantes del monarca. Por lo tanto, ellos perdieron el estipendio que reciben de la lista civil, un sueldo, ¿no es cierto? Y además pierden la seguridad, porque eso lo pagan los contribuyentes británicos. Una decisión sin precedentes, dijeron muchos, aunque Harry y Meghan están lejos de lo que el siglo XX fue testigo. Claro, uno tiende a pensar, oh, mira, esta es la crisis más grande que ha sufrido la monarquía. Sí, pero la monarquía tiene 1200 años de existencia en el Reino Unido, no sé, en Inglaterra, y esto es simplemente otra turbulencia más en su larga historia. Y aunque lo de Meghan y Harry igual golpeó la corona y sus tradiciones, se enmarca en el mundo de hoy, donde o la antigua monarquía se acomoda a los tiempos, o los tiempos simplemente actúan. Y de la realeza británica aterrizamos en el bolsillo de los chilenos con Andrés Vial. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa con el precio del gas licuado? Crudo aterrizaje en el bolsillo de millones de chilenos. Lo vimos durante el día de ayer en que el INE entregó el tema del costo de la vida, el IPC, la inflación del mes de febrero, y sorprendió lo que está pasando en febrero, en enero y todo el último año con el gas licuado, uno obviamente de los combustibles más utilizados en nuestro país. Vamos con la gráfica, la primera estación de esta gráfica. Solamente en febrero, 5,3% de alza en el precio del kilo de gas licuado, la mayor alza mensual por lejos de todos los productos de los 300 de la canasta del IPC. Este fue por lejos el que más subió en febrero. Pero ¿qué ha pasado en el año? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses? Vamos con la siguiente estación. Solamente entre enero y febrero, 9,2% de alza. Solamente entre enero y febrero. Y si sumamos los últimos 12 meses, un 13% de alza. Si uno ve los últimos 12 meses en las bencinas, por ejemplo, ha sido de caída. Claro. Ha ido cayendo, aunque el último mes se ha recuperado. Pero el gas licuado, un 13% de alza, sobre todo enero y febrero. Y vamos con la última estación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para esta fuerte alza del gas licuado? No así de la bencina. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Lo vemos en la nota de José Faustos. Pasamos más tiempo en casa, se cocina más y el uso de servicios básicos aumenta. Los precios también. Hasta en los hermanos Navarro, distribuidores históricos de gas licuado en Peñalolén. Está muy caro el gas. Yo trabajo muchos años y tengo clientela y todas están pasando momentos económicos malos por la pandemia, por la cesantía. Entonces me duelen estos precios. Ha incrementado mes, la verdad, nunca, yo vengo todos los meses a comprar y siempre va en alza, nunca se ha mantenido el precio. Febrero anotó un incremento en el IPC del 0,2% y 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta sufrieron alzas. Las que más destacan: transporte, impulsada por los productos gasolina y automóvil nuevo, y vivienda y servicios básicos, principalmente por la variación que sufrió el gas licuado, que anotó un alza de 5,3%. Desgraciadamente, este tipo de productos son demasiado necesarios. Entonces, lo único que podríamos hacer es tener más cuidados, ser más cuidadosos con lo que utilizamos de gas, y también buscar alguna alternativa en cuanto a combustibles que sean un poco más económicas. Ya, desgraciadamente es como pedir que dejemos de ocupar la luz. No hay mucho que podamos hacer, lamentablemente. Y la explicación en gran parte tiene que ver con esto: semanas de intensas nevazones en el hemisferio norte. Hemos visto todo lo que ha pasado en Texas, ¿no es cierto?, donde ha habido inclusive un congelamiento de la producción de gas natural, y por lo tanto eso hay una contracción de oferta en cuanto a esa producción y una mayor demanda más bien, justamente por este invierno atípico. Pero no solo afecta el clima, en general los productos están subiendo de precio y a nivel global, porque los países se están reactivando económicamente, sobre todo desde la llegada de la vacuna. Las personas de a poco vuelven a sus rutinas, consumen más, pero el sistema productivo y logístico para distribuir todos esos productos no van al mismo ritmo.
De partida, el mercado a nivel mundial está esperando alzas constantes durante los próximos años. Son buenas noticias, por supuesto, pero esto descontrola un poco los parámetros que se esperan. Es solamente eso. Entonces, es un periodo de reajuste. No estamos hablando de que va a ser una crisis en 5 años, sino que estamos hablando de que hace un periodo de reajuste que va a ser un poquito más delicado. Los precios suben y el costo de la vida también. Indudablemente en el mediano plazo, y estamos hablando de el otoño que nos toca y posiblemente el invierno, vamos a tener todavía algunos de estos problemas de logística. Esa dependencia de los combustibles fósiles importados es la que estamos eliminando con el desarrollo cada vez más acelerado de las energías renovables, en las que Chile tiene un enorme potencial y que nos van a permitir gradualmente ir reemplazando esos combustibles fósiles por energía limpia que podemos producir en nuestro país. El MEPCO podría ayudar a atenuar alzas importantes en las cuentas, pero no será suficiente. Por eso los hermanos Navarro buscan una estrategia. Abratamos costos en el sentido de meter la mano al bolsillo nosotros para poder vender más barato, generar promociones. Más allá no se puede. Claro. Porque para los especialistas este será un fenómeno que podría mantenerse al menos los próximos meses. Otro duro golpe al bolsillo de los chilenos. Una pandemia que ha trastocado sin duda todos los rincones de la economía. Por ejemplo, las pensiones. Ni hablar de las pensiones, Connie. Y este año, el año pasado, perdón, se dio el récord de la cantidad de cotizantes o de pensionados que se jubilaron, el más bajo en muchos años. Y también ha bajado mucho la cantidad de personas que están ingresando al sistema. Eso no es bueno, lo vamos a explicar. Vamos con Pésima noticia pensando en el futuro. Noticia. Son los nuevos cotizantes sub-25, los que están entrando al sistema. 545.000 personas durante el 2020, una caída de 9% respecto al 2019. Pero si hacemos el foco un poquito más atrás y miramos en la segunda parte de la gráfica, es el nivel más bajo en 15 años. Y aquí entramos a preocuparnos. ¿Por qué, Connie? Porque de cada 1.000 pesos que una persona recibe de jubilación, 640, 2/3, se juegan los primeros 20 años de cotización. ¿Por qué? Porque esa plata está más tiempo dentro del chanchito. Es fundamental cotizar los primeros años. Y también se da el fenómeno, también este 2020, de la cantidad de nuevos jubilados. Vamos con la siguiente gráfica. Son durante la última estación, no sé si la tenemos, señor director, ahí la tenemos, 102.000 nuevos pensionados el 2020. Vamos con la segunda parte, es una caída de 19, casi 20% respecto al año anterior. Muchos, obviamente... ¿Qué significa que hay gente que está retrasando su jubilación? Está retrasando su edad de jubilación, también por los retiros del 10%. Y vamos con la última estación, castiga para variar con mucha mayor dureza a las mujeres. 9,5% cae el porcentaje de hombres que posterga esta jubilación, 26,8% las nuevas jubiladas mujeres. Esto en medio de la discusión de pensiones a la cual el gobierno, la reforma, le puso discusión inmediata. Veamos la nota. El debate continúa. Hemos buscado permanentemente acercar posiciones desde nosotros la oposición. Crece en intensidad. A mí me parece que lo sano es poder sincerar las posiciones. Pero hasta ahora no hay acuerdo. Entonces creemos que aquí había un diálogo de sordos. Lo que está en cuestión es qué es lo que se hace con ese 6%. La reforma previsional sigue entrampada. Las negociaciones están abiertas y el gobierno insiste en que se debe aprobar la propuesta. Eso significa reactivación automática y permanente. Contrario a lo que es un retiro del 10% que solo por una vez y merma las pensiones de las personas. Porque además de definir qué ocurrirá con el 6% de cotización adicional, la idea de la moneda busca elevar de forma automática la pensión de más de 2 millones de chilenos. Una medida que para el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, es irresponsable. La propuesta del gobierno de ampliar el pilar solidario sin un financiamiento robusto es imprudente. Desde un punto de vista fiscal, sin ingreso o reasignaciones permanentes que lo respalden, es una propuesta irresponsable. El gobierno propone ampliar la cobertura del pilar solidario para incorporar a casi 150.000 personas más al grupo que recibe una pensión básica. Por eso el financiamiento de la propuesta fue uno de los temas centrales en la discusión parlamentaria de este lunes. Nunca había escuchado a un director de presupuesto que dijera, nos dimos cuenta que teníamos más recursos, que teníamos más ingresos. O sea, de verdad, permítanme sembrar aquí el manto de desconfianza respecto a las cifras que se entregan en el presupuesto. Dudas y cuestionamientos porque el gasto fiscal subió de los 659 millones de dólares proyectados en un inicio a 824 millones. No es algo que nosotros hayamos, entre comillas, inventado. Nosotros lo que le decimos es que las holguras que teníamos proyectadas en enero pasado
ya nos daban el espacio para poder hacer este aumento de pensiones. ¿Cómo financiar el incremento? Es la pregunta que ahora se toma el debate. Hay que observar cuál es la base, el sustento financiero, cuál es la propuesta de financiamiento de esta propuesta. Entonces sentémonos a conversar sobre un aumento progresivo del impuesto al consumo de manera de asegurar el financiamiento. Elevar el IVA, una propuesta a la que Chile Vamos se abre para conseguir los recursos necesarios que permitan subir el monto de las pensiones. Discusión de pensiones que se da en paralelo con un tercer retiro de los fondos previsionales. Y hoy el candidato presidencial Joaquín Lavín lanzó una alternativa al retiro del 10%. Que ese dinero, o que haya un retiro, pero que venga del seguro de cesantía. Vamos a explicarlo en la gráfica. A ver, la ventaja, dice Joaquín Lavín, es que esto podría beneficiar a 10,5 millones de personas que están en el fondo de cesantía. Recordemos que con los retiros, los 2 retiros, 3 millones de personas han quedado sin fondos. O sea, hay 8 millones de personas que podrían sacar un tercer retiro versus 10,5 millones de este seguro de cesantía. De acuerdo a la propuesta de Joaquín Lavín, no podría sacar más del 50% de tu cuenta individual. Hoy día, en promedio, cada una de esas 10,5 millones de personas tiene poco más de 500.000 pesos en su cuenta individual. Hay 12.000 millones de dólares, según el candidato de la derecha, en estos fondos de seguro de cesantía. De acuerdo al seguro de cesantía, hay un poquito menos, 9.000 millones. Vamos con la segunda estación, que es la más importante. Se podría sacar un mínimo, de acuerdo a Lavín, su propuesta, de 400.000 pesos y un máximo de 1 millón de pesos. ¿Qué pasa si yo no tengo fondos en el fondo de cesantía? Porque muchas personas se acogieron a la ley de protección del empleo. Durante la pandemia. Recordemos que tiene un fondo solidario. Vamos con la tercera estación. Tiene un fondo solidario, este seguro de cesantía, que es una cotización que se hace mes a mes. Parte el empleador en un 80%, parte el trabajador en un 20%. Se recurriría a este fondo solidario. A ver, una idea que fue bien recibida desde la UDI, bien recibida, por ejemplo, por Evelyn Matei, no desde los expertos que dicen aquí no es una buena idea. Por un lado se estaba sacando plato de los fondos previsionales, ahora se está sacando el seguro de cesantía. Es como desvestir un santo para vestir otro. Pero veamos qué es lo que dijo el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. Nosotros creemos que todo este tipo de iniciativas, por supuesto que pueden ser analizadas, sin embargo, los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones y los fondos de cesantía son para esas medidas cuando existe esa cesantía y tal como he dicho, la Ley de Protección del Empleo sí se hace cargo de entregar mayores recursos al mismo tiempo que utilizar parte de los fondos de cesantía. Vamos a ver cómo se recoge esta idea. Mucha agua no se vio ahí. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Chao, chao. Y a propósito de cifras, 1 millón de bolívares. Esa es la denominación del nuevo billete de Venezuela, donde la crisis económica y política no da tregua. Bueno, en este marco, el gobierno de Estados Unidos tomó una importante medida que favorece a los inmigrantes de ese país. Mire. La crisis económica y política que vive Venezuela ha generado una de las migraciones más dramáticas de Latinoamérica y el mundo, y una de las causas ha sido el descalabro financiero y una enorme inestabilidad que se aprecia en la inflación. Por ejemplo, esta montaña de billetes de 100 bolívares ya no vale prácticamente nada. Una situación que en vez de mejorar ha ido empeorando a tal punto que el gobierno venezolano ha debido emitir 3 billetes con muchísimas más cifras que estos que trajimos de Caracas hace 4 años. El mayor de ellos es de, escuche bien, 1 millón de bolívares, pero tantos ceros a la derecha no garantizan nada porque este billete equivale tan solo 50 centavos de dólar norteamericano y a unos 370 pesos chilenos, lo que no alcanza ni para comprar un refresco. Venezuela está a la altura de países de estados fallidos africanos donde no existe una regulación. La emisión de estos billetes coincide con el anuncio del presidente Joe Biden, quien dijo que Estados Unidos otorgará un estatus de protección temporal a miles de venezolanos que ya estén en el país. Los beneficiarios no serán deportados y podrán obtener permisos de trabajo temporales, una medida que fue bien recibida por los migrantes. ¿Por qué lo hago? Por mi familia. Solo por ello. Desde Washington dijeron que unos 320.000 venezolanos que ahora mismo están dentro de Estados Unidos podrían ser beneficiados. Las personas que estén en esa situación tendrán hasta 180 días para iniciar los trámites. La condición actual de Venezuela es tan insegura que es mejor que los ciudadanos puedan optar a este tipo de beneficios antes de devolverlos a sus países de origen. Con este anuncio, el gobierno de Joe Biden le hace un guiño a la oposición venezolana. Desde la Casa Blanca han dejado claro que, pese a esta medida, no existe ninguna intención de dialogar por el momento con el gobierno de Nicolás Maduro.
Faltan segundos para las 10 de la noche y les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Finalmente, el Consejo Nacional de Televisión determinó el orden de la franja electoral de los convencionales constituyentes. Debido a la cantidad de candidaturas, estas fueron divididas en 2 bloques que van a ocupar los espacios horarios establecidos. Primero, el de las 20:45 horas y luego el de las 12:45 que van a alternar a partir del segundo día. Según lo determinado por el CNTV, el Consejo, los primeros en aparecer en esta franja electoral serán los representantes de los pueblos originarios, seguido por los postulantes independientes. Cerrarán la franja los candidatos apoyados por pactos y partidos políticos. La emisión por televisión abierta va a comenzar el próximo 12 de marzo. ¿Hasta cuándo? Bueno, se extiende hasta el día 8 de abril. Una franja que ya está definida. La pregunta es si la elección, la próxima, se va a desarrollar en 1 o 2 días. Vamos al Congreso con Kevin Felgueras, que se encuentra siguiendo precisamente este debate. Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sigue la discusión en la comisión mixta que va a definir si es que va a haber elección en 2 días o en una sola jornada. Por ahora hay que empezar a hacerse la idea a todos los votantes y también los medios de comunicación que estaría siendo en 2 jornadas. Fue aprobado ese aspecto al menos en la comisión mixta, lo que debe ser refrendado en la jornada de mañana por el Senado y el jueves por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ha sido un intenso debate que ha tenido varias palabras durante esta jornada, las revisamos de inmediato. Eso tiene que ver con 2 cosas básicamente: el resguardo de las urnas en donde están los votos y al mismo tiempo el resguardo de los colegios que pueden ser víctimas de ataques de personas que los vemos todos los días. Nosotros hemos dicho que no es una buena idea que militares, carabineros y el Ministerio del Interior estén resguardando las urnas. Por supuesto que entendemos que haya personas que estén preocupados de la seguridad de las urnas. Va a haber un sellado especial que va a ser el CERVEL, van a estar, como digo, en un lugar seguro para que tengamos todos la certeza de que es un proceso transparente y que permitió que absolutamente todos pudieran ir a votar. Bien importante destacar este punto. Fue aprobado entonces la elección en 2 días, pero esto todavía debe ser refrendado por las salas del Senado y de la Cámara. Pero además en este informe de la comisión mixta se aprobó el hecho que las candidaturas a concejales y convencionales constituyentes y cada candidatura a alcalde pueda tener un apoderado en cada lugar donde se guarden las urnas. Recordemos, en los colegios, por ejemplo, va a haber una sala especial sellada especialmente, tanto en puertas y ventanas como cada urna, para proteger los votos. Se pueden quedar en los colegios designados, por cierto, por cada uno de los candidatos, por ejemplo, alcaldes, para resguardar la seguridad de esta elección. Es uno de los aspectos que se ha votado en esta comisión mixta, que sigue discutiendo hasta hora de la noche, Iván, porque hay aspectos bien particulares, como en la candidatura del alcalde de Renca y también lo que sucede con una candidata al municipio de San Bernardo de la UDI, que particularmente se está discutiendo y que podría cambiar en el panorama electoral. Esto se va a definir en la jornada de mañana. Y estaremos atentos a aquellos. Curiosa la logística de los apoderados quedándose en los colegios para resguardar las urnas. Kevin, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros seguimos conociendo los distritos que están en competencia, los candidatos que quieren escribir esta nueva constitución. Vamos ahora con el distrito número 5, que corresponde a la región de Coquimbo y que está conformado por las siguientes comunas: La Serena, La Higuera, Vicuña, Paiguano, Andacollo, Coquimbo, Valle, Río Hurtado, Combarbalá, Punitaqui, Montepatria, Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela. ¿Cuántos habitantes tiene? 757.586 habitantes. Y por supuesto, en él se van a presentar 42 postulantes a la Convención Constitucional. Ahí compiten 21 hombres y 21 mujeres, paritario absoluto, representando a 7 listas. ¿Cuáles son las listas? Independientes por la región de Coquimbo, lista del Pueblo, Movimiento Territorial Constituyente, Independientes del Apruebo, región Coquimbo, Partido Ecologista Verde, Vamos por Chile, lista del Apruebo y también está Lista Dignidad. Un distrito que además cuenta con un escaño que está reservado para un representante de un pueblo originario. Críticas del New York Times acusando al famoso
el famoso Pepe Le Pew, que lo estamos viendo en la pantalla, de acosador sexual, tuvo repercusiones. ¿Fomenta el acoso una caricatura hecha hace 75 años? Bueno, Pamela Araya nos cuenta toda la polémica. Podemos ver acoso. Era muy enamorado él. ¿Ahora lo ve distinto? Sí, de todas maneras. Para mí era chistoso. Tiene una cara así como de tomarla, pero también como con una doble intención. Las visiones son diversas frente a un dibujo animado que marcó a varias generaciones. Pepe Le Pew, un particular zorrillo enamorado que perseguía por horas a una gata que por mala fortuna tenía su cola y espalda pintadas de blanco. Un personaje creado en 1945 que un columnista de The New York Times acusa ahora de normalizar la cultura de la violación. Más bien lo que hacen es retratar, es reproducir algo que estaba instalado en la cultura en el contexto en que se desarrollaron. Por eso no me extraña que si lo ves con mujeres más jóvenes que te dicen, pero a ver, este personaje en particular lo que está haciendo es insistir a pesar de que le han dicho que no. Después de la crítica, Warner Bros. Eliminará a Pepe Le Pew de la película Space Jam, A New Legacy y de toda producción futura. Porque está pensando solo en un resguardo para no tener ningún tipo de problemáticas después en cuanto a que boicoteen su producción o tener manifestaciones o que los denuncien, sino también más bien resguardando una especie de bien común. Acoso sexual en un dibujo animado que nació hace 75 años, pero ante la polémica con este zorrillo, usuarios de redes sociales pidieron también cancelar esta serie de 2006. Pero el que lo haga una mujer no significa que sea bueno ni que sea correcto. El tema es el consentimiento, el respetar límites, el no tocar a la gente sin que te autoricen. Puka, enamorada de Garu, quien hace lo imposible para besarlo a la fuerza. En grado, a pesar de que igual uno lo podría cuestionar porque ese es su móvil, es un beso el que le quiere dar. O sea, entra dentro de esa dinámica en que obviamente no tendría que pasar y que ahora uno podría decir, Puka quizás podría transformarse y buscar que su móvil sea otro. Dibujos animados que hoy están en el ojo de la crítica en tiempos en que se condena transversalmente la violencia de género. Mucho de lo que se creó en épocas lejanas sufre hoy la sanción pública. Con el auspicio de Government Care, presentamos 24 Horas Deportes. Espero que podamos cumplir con los plazos que anunciamos. Tenemos los planos, tenemos maquetas. Y el sueño como hincha de la U es tener un estadio. Después de 7 años al mando de la Universidad de Chile, Carlos Heller vende parte importante de la propiedad del club. En definitiva, él era el dueño porque tenía el 63% de las acciones de Azul Azul. Se va con una frustración, no haber construido el estadio para el equipo de sus amores. Y que no tengan duda que al terminar mi presidencia dejaré a esta institución provista de un estadio propio. Así comenzaba la era de Carlos Heller en la presidencia de Azul Azul, la que tras 7 años llegó a su fin. El empresario anunció este lunes la venta de la totalidad de sus acciones. La historia de amor que termina en desengaño. Vende sus acciones, pero no dice quién compra. Heller se va de la U. De momento no hay certezas de quién es el comprador. Lo único concreto es que el traspaso se hará efectivo dentro de 60 o 90 días, poniendo fin de esta forma a una etapa que fue más promesas que hechos concretos. Pero yo lo que te puedo decir, que yo dije que en mi mandato la U por lo menos iba a estar iniciada la construcción del estadio y lo voy a cumplir. El 2017 sería una muy buena fecha para inaugurar el estadio de la U. De posesionar a la U nuevamente en la línea de ser los mejores del fútbol chileno y los mejores en el ámbito internacional. Un estadio que nunca llegó, títulos esquivos y para qué hablar de copas internacionales, un proceso que tuvo más de agraz que dulce, incluso con abandono del cargo tras innumerables amenazas de muerte. Señores, con mucho dolor les tengo que decir que he decidido dejar la Universidad de Chile. A partir de ahora renuncio.
Muchos creen que este fue el momento de inflexión, ahí comenzaron las ideas de venta. Hoy ello se concreta, el fondo de inversiones Tactical Sport, organizado por Sartor, se hará con el paquete accionario, un movimiento que también traerá cambios en la interna. El único directivo que seguiría sería el actual timonel. Que todos los cambios que se puedan producir sean para bien, para mejorar. Pero el movimiento en la U no cesa ahí, porque justo en la previa del debut en Copa Libertadores el club informó de un caso positivo al interior del plantel y a él se sumaría un contacto estrecho. Hay manejos, hay conducciones que pertenecen al área médica y esta es una de ellas. Mi prioridad era tener un estadio para la U. La semana para los azules no comenzó como muchos hubiesen esperado. El principal accionista vende todo a un grupo inversor del que poco se sabe y además el COVID ataca al plantel en la previa del debut copero. Las competencias del fútbol chileno amenazadas en el inicio por un paro de los futbolistas. Mañana hay una reunión clave entre el sindicato de futbolistas y el presidente de la NFP, Pablo Vilar. Todo se reduce a un hecho: la injusta decisión de impedir un ascenso directo de la segunda división. Eso se arregla y se arregla todo, hasta la ética en el fútbol. La decisión fue unánime, no comenzarán los torneos de la temporada 2021. Una determinación tajante que se esperaba, pero que no deja de ser un golpe duro para la NFP. Aquí no hay víctimas ni victimarios. Los futbolistas agremiados no dudaron en llamar a paro e impedir que comience la temporada 2021. El enojo radica en la segunda división profesional, es decir, la tercera categoría, que este año, según reglamento, tiene solo medio cupo para ascender. Por ende, el campeón tendría que jugar un repechaje con el penúltimo de la primera B, algo que indigna a los de la tercera categoría. Si nos dan un cupo de ascenso directo, abren las puertas para que sigamos avanzando, para que sigamos trabajando. El incentivo perverso que existe hoy día por parte de los ingresos del fútbol es a desincentivar la competencia. Aquí es un proceso que se ha desarrollado a raíz de una circunstancia, de una decisión del Consejo de Presidentes el año 2019. Sería un torneo poco atractivo con escasa justicia deportiva. Esta decisión depende del Consejo de Presidentes de la NFP, que aún no tiene fecha para reunirse. Esta división no está entrenando, menos contratando. Hoy día corren riesgo prácticamente 300 compañeros de la segunda profesional en quedar sin trabajo. Para nosotros es una decisión de negocio. No jugamos en estas condiciones. En cambio, para los futbolistas, para los trabajadores, significa cesantía. Ningún club de la división se encuentra entrenando y tampoco se encuentra contratando. Este miércoles a las 10 de la mañana, Pablo Milat recibirá al CIFUB con el fin de aclarar los puntos conflictivos y avanzar a un consenso, pero es el Consejo de Presidentes el que tiene la última palabra. Aquí, si no se enmenda el rumbo hoy día, va a haber que hacerse preguntas sobre cómo está estructurado el fútbol chileno. Por el momento, el llamado a paro sigue intacto. El sindicato de futbolistas seguirá con su postura hasta que el Consejo de Presidentes cambie su decisión. Empieza marzo con ventaja con el Chile Dove Men Care Open del 8 al 14 de marzo. Dove Men Care, el cuidado y protección es para dentro y fuera de la cancha. Colo-Colo busca desesperadamente un centro delantero para completar su lista de refuerzos. Pero mientras tanto toma forma el Colo-Colo en el exilio, ¿cierto? Paredes y Carmona en Coquimbo. El central, el defensa, el argentino Barroso, es jugador de Everton. Y el mago Valdivia fue presentado hoy en Unión La Calera. Tuvieron que despedirse del Monumental. Los máximos referentes de Colo-Colo fueron podados y no les quedó de otra que buscar un nuevo club para hacer un poco de su magia. Mientras que Jorge Valdivia está a punto de firmar con Unión La Calera, el tanque Paredes ya fue presentado oficialmente en Los Piratas. Eso ya es tema pasado. Si bien uno se queda con el cariño de la institución y de la gente,
Pero hoy en día yo tengo que enfocarme solamente en Coquimbo Unido. Colo-Colo se vuelve a armar, pero desde afuera. El goleador histórico del Cacique tiene 40 años, ya viste su 9ª camiseta e intentará colgar los botines con un ascenso. Mi intención es a fin de año retirarme. Esperemos que sea con una copa para tener a Coquimbo en primera división. La verdad que sufrí mucho el año pasado y hoy en día quiero disfrutar, quiero ganar. Pero Paredes no es el único que ya está listo en su nuevo club. Julio Barroso seguirá jugando en primera división. Después de sus conflictos con la dirigencia de Colo-Colo, finalmente encontró un nuevo equipo y pasó de Macul a la Ciudad Jardín. A sus 36 años, todavía sigue vigente. Feliz de estar en este club, contento, muy ilusionado, que me abrían las puertas a toda la gente, así que bueno, brindarme de la mejor manera como siempre lo hago. El mercado de pases se remece. El mago Valdivia está cerca de arribar a La Calera. Ahora solo se debe esperar y ver si lejos del Cacique siguen siendo referentes. Un partido extraordinario, dramático, de punta a punta, durante 120 minutos en Turín. El Porto había ganado, resulta que clasificaba el Porto a cuartos de final. Eliminado el equipo de la Vecchia Signora. Hoy en Buenos Aires, fiesta de la U en Copa Libertadores. Claro que de la U femenina, con una soberbia Daniela Zamora, que se transformó en la gran figura del partido. Daniela Zamora convirtió los 3 primeros goles de la U. Por ejemplo, el segundo mediante lanzamiento penal. Un gran partido. Grandes jornadas para el fútbol femenino, que los dos equipos chilenos, Santiago Morning y la U, están invictos allá en Buenos Aires. La U asegurando su paso a la otra ronda luego de ganarle a este equipo, el Libertad Limpeño. ¿Saben de qué ciudad es? De Limpio, así se llama. Limpio es el lugar de Paraguay desde donde viene este equipo guaraní, que nos fue rival para una U, que anotó en el segundo tiempo con Yael Oviedo, la argentina, y Rebeca Fernández. Un 5-0 excepcional. Gran campaña, promisorio entonces el panorama para la U, sobre todo Santiago Morning. Tiene dificultades para clasificar, tiene que ganar el último partido, pero por muchos goles. En cambio, la U ya ha avanzado en esta Copa Libertadores femenina. En un instante, Constanza junto a Iván vuelven con las noticias, así que se quedan ustedes con nosotros. Lamentable. A su corta edad tuvo que dar la pelea más grande, luchar por vivir. Pero lamentablemente no pudo ganarla. La guagüita de 1 año que fue herida de gravedad en una balacera murió tras días internado en un hospital de Valparaíso. Hans Christensen tiene el informe. Estas imágenes corresponden a la llegada de urgencia de un niño de solo 1 año y 2 meses al hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. La razón, fue víctima de una balacera dentro de su hogar en el sector El Mitay en El Tabo. Fue una bala la que se alojó en su cabeza. A pesar de todos los intentos por salvarle la vida, falleció. El menor, que ingresó el producto de un traumatismo cráneoencefálico grave por arma de fuego, falleció. Dada la gravedad de sus lesiones y pese a los esfuerzos de nuestros equipos, tanto de la urgencia infantil, de la UCI pediátrica y de neurocirugía. Pero no fue solo este niño el que resultó baleado dentro de su casa. Su madre, su abuela y una amiga también resultaron heridas. Además, un hombre de 33 años que las acompañaba quedó en estado de gravedad. El alcalde de la comuna exige que haya mayor control de estos hechos. Hacerle un llamado, ¿cierto?, a las autoridades a que reaccionen, ¿cierto?, a que se remezcan con estos hechos y que tomen y adopten las medidas, ¿cierto?, que por ley les faculta ejercer. Desde la Fiscalía aseguran que ya hay avances en cuanto a la investigación. Ya existe un orden de detención pendiente respecto del sujeto que se ha identificado como autor de los mismos. Pero en El Tabo piden más presencia policial. Aseguran no estar tranquilos en sus casas y que la violencia se ha vuelto cada vez más común en las calles. Era un pueblo súper tranquilo y ahora de un tiempo a esta parte se ha puesto pero terriblemente malo. Y hacen lo que quieren, pues. Y las policías le hacen vista gorda en las cosas que realmente pasan. Era una comuna realmente tranquila. Aquí no pasaba nada. Uno, por ejemplo, se levantaba temprano, ¿cierto?, sin miedo de que nada le pudiera pasar. Ahora hasta eso uno ha perdido.
Ahora todos los esfuerzos están en encontrar al responsable del crimen en contra de este nuevo niño que fallece por culpa de una bala. Noticias para contarles que un anuncio publicado en la plataforma Facebook generó polémica este martes por poner a la venta los sitios, o algunos sitios, en la toma de Renca. Un segundo aviso publicado en la misma red social ofrece atractivos sueldos para obreros y cocineras. Fueron unas pocas personas las que llegaron a instalarse a los pies del Cerro Renca el 19 de febrero. Hoy el llamado Campamento Esperanza es hogar de 320 familias, sin incluir aquellas que viven en sus alrededores. 3 semanas llevamos acá, pasando pena, amargura, rabia, pasando de todo acá, de todo. Nosotros fuimos el causante de que familias de Renca también se tomaran parte de acá, que es el lado de allá de la cancha, el lado norte, y también personas que llegaron con mafia acá a tomarse los terrenos a punta de balazo. En el Campamento Esperanza hacen la diferencia entre su asentamiento y la gente que llegó después. Tomas instaladas en terrenos fiscales y privados, por los que en una publicación en Facebook ahora apareció este aviso. Ofrece en venta 3 sitios de 300 metros cuadrados en 4,5 millones conversables. Detalla el anuncio que tiene factibilidad de servicios básicos, cierre, es cercano a colegios y supermercados y hasta cuenta con buena vista. No hay agua acá, no hay luz, no hay nada. Así que la gente que va a comprar tiene que tener estos dedos de frente y decir, chuta, ¿qué estoy comprando? No vamos a aceptar, y obviamente que debe aplicarse todo el rigor de la ley, y así lo estamos haciendo desde el Ministerio de Vivienda en coordinación con el Ministerio del Interior, cuando algunas personas lucran vendiendo terrenos que no son propios y vendiendo finalmente una pesadilla, no el sueño de la casa propia. Hay que tener claro que esa persona que compra el inmueble en estas condiciones, digamos, de irregularidad, no tiene un título de dominio, se lo está vendiendo una persona que es dueña, entonces en estricto rigor no estoy adquiriendo nada. Pero el aviso de ventas de sitios en la toma de Renca no fue el único. En la misma página fue publicado un segundo anuncio con tentadoras ofertas para ayudantes, maestros y cocineras, con sueldos que van desde los 950.000 y el 1.200.000 pesos. Sin embargo, en ninguno de ellos respondieron las llamadas. 24horas.cl. Fíjense que ya llevamos más de 900 propuestas de candidatos constituyentes que hemos reunido en nuestra plataforma Conoce tu candidato o candidata. Y tú puedes conocer sus propuestas para este histórico proceso eleccionario. Te invitamos a que los revises, ¿dónde? En nuestro portal 24horas.cl. Muy fácil, solo hay que poner la comuna y y aparecen todos los candidatos. Está en video y en texto, Está en video y en texto. Sí, exactamente. Las propuestas. Terminamos aquí las noticias, pero quédense en TVN porque ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Bien, pues que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana.